Hola, soy Julián, y lo que voy a contarte no es fácil de admitir. Es una historia que he llevado en silencio por años, una que me sigue como una sombra incluso ahora, mientras escribo estas palabras. Tal vez las cuente para expiar mi culpa, o tal vez para advertir a otros. No lo sé. Lo único que sé con certeza es que todo comenzó con ella, la amante del carnicero. Hace 15 años, yo no era el hombre acabado que soy ahora. Era joven, fuerte, y había heredado la carnicería de mi padre, un negocio que había estado en la familia por generaciones. Trabajaba duro, me levantaba antes del amanecer y pasaba el día entre cuchillos afilados y carne fresca. La vida era rutinaria, pero tranquila, hasta que llegó Eva. La conocí un día de mercado. Era una mujer alta, con un cabello oscuro que parecía absorber la luz del sol y unos ojos grises que te atravesaban como cuchillos. Llevaba un vestido negro y un chal que parecía cosido con hilos de noche. No era una belleza convencional, pero había algo en ella, una presencia magnética que hacía que todos se detuvieran a mirarla. ¿Eres el carnicero?, preguntó, con una voz suave, casi susurrante. Asentí, incapaz de apartar la vista de su rostro. Eva me sonrió, y esa fue la primera vez que sentí el escalofrío. Un frío que no tenía nada que ver con el clima, un frío que venía de adentro. Comenzó a aparecer con frecuencia, siempre al final del día, cuando el mercado estaba vacío. Nunca compraba nada, solo se quedaba allí, observando mientras yo limpiaba las herramientas. Poco a poco, empezamos a hablar. Su conversación era cautivadora, parecía saberlo todo sobre mí, aunque nunca se lo había contado. Sabía mi nombre, mi infancia, mis miedos. Me hacía sentir visto de una manera que nadie más lo había hecho. Un día, después de cerrar la carnicería, Eva se quedó más tiempo de lo habitual. La luz era tenue y el silencio del mercado era absoluto. Me miró con esos ojos grises y dijo algo que nunca olvidaré. ¿Quieres conocer el poder real de un cuchillo, Julián? No supe qué responder. Antes de que pudiera decir algo, se acercó a la mesa de corte, tomó un cuchillo y lo deslizó con gracia por la piel de un trozo de carne. Sus movimientos eran hipnóticos, casi rituales. La carne parecía transformarse bajo sus manos, como si ella no solo la cortara, sino que le diera vida, o algo peor. Esa noche, Eva no se fue. Pasamos horas hablando, y cuando el sol comenzó a salir, algo dentro de mí había cambiado. Eva no era solo una mujer, era un misterio, una fuerza que no podía resistir. Pronto, se instaló en la habitación trasera de la carnicería. Al principio, todo parecía mejorar. Las ventas aumentaron inexplicablemente. La carne que vendía tenía un sabor más fresco, más rico, y los clientes venían de otros pueblos para comprarla. Eva decía que era porque traía suerte, pero yo sabía que había algo más. Por las noches, la escuchaba en la trastienda, murmurando palabras en un idioma que no reconocía, palabras que resonaban como un eco en mi mente incluso después de despertar. Con el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Los cuchillos nunca se desafilaban, aunque los usara todo el día. La carne nunca se echaba a perder, y los animales que llegaban al matadero parecían paralizados, como si supieran lo que les esperaba. Los vecinos empezaron a mirarme diferente, con una mezcla de admiración y miedo. Una noche, mientras cerraba la carnicería, vi a Eva de pie frente a la cámara frigorífica. Estaba desnuda, con las manos cubiertas de sangre, y sus labios murmuraban algo incomprensible. La miré, paralizado, mientras sus ojos grises se volvían completamente negros. «Pronto lo entenderás, Julián», dijo, antes de desaparecer en la oscuridad de la cámara. Fue entonces cuando comencé a dudar. Abrí la cámara frigorífica, esperando encontrarla, pero estaba vacía. Sin embargo, algo llamó mi atención, un saco de carne que no recordaba haber puesto allí. Lo abrí y me arrepentí al instante. Dentro había partes humanas, un brazo, un pie, una mandíbula rota. Caí de rodillas, incapaz de respirar. Corrí a enfrentar a Eva, pero no estaba en la trastienda. Solo encontré un símbolo grabado en la madera de la mesa de corte, un círculo con líneas que se entrelazaban como serpientes. Esa noche no dormí.
Al día siguiente, el pueblo estaba alborotado. Había desaparecido un niño, y aunque nadie me acusó directamente, sentí las miradas sospechosas de todos. Regresé a la carnicería, decidido a echar a Eva, pero ella no estaba. Durante días, la busqué, pero parecía haberse desvanecido en el aire. Sin embargo, no se llevó todo. Los susurros continuaban en la carnicería, y las sombras parecían moverse cuando estaba solo. Los animales que llevaban al matadero llegaban con ojos aterrorizados, y los cuchillos cortaban demasiado fácil, como si disfrutaran hacerlo. Una noche, mientras cerraba, sentí una presencia detrás de mí. Me giré, y allí estaba Eva, con su vestido negro y su sonrisa escalofriante. ¿Creíste que podrías deshacerte de mí?, dijo. Antes de que pudiera responder, la luz se apagó, y el aire se llenó de ese frío que me helaba hasta los huesos. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y sus palabras resonaron como un trueno. Eres mío, Julián. Siempre lo fuiste. La última cosa que recuerdo es su risa, una risa que se convirtió en un grito cuando el símbolo que había grabado en la mesa comenzó a arder. La carnicería se llenó de humo, y cuando desperté, estaba fuera, con el edificio reducido a cenizas. Eva había desaparecido, pero sé que no se ha ido. A veces, en la oscuridad, siento su presencia, y en mis sueños, veo su rostro, mirándome desde las sombras, esperando el momento para regresar. Si alguna vez escuchas hablar de la amante del carnicero, aléjate. No cometas el mismo error que yo. Hola, soy Elisa. Si estás leyendo esto, quizás pienses que exagero o que lo que voy a contarte es fruto de mi imaginación. Ojalá pudiera crearlo yo misma, darle un final que me permitiera descansar por las noches. Pero lo que ocurrió en el pueblo de San Mateo es real. Demasiado real. Esta historia no se cuenta para asustar niños ni para entretener a curiosos, es una advertencia. Si alguna vez escuchas su nombre, si alguna vez te acercas al lugar donde todo sucedió, te ruego que te alejes. Porque lo que vive allí nunca se irá, y una vez que te ve, no te deja ir. Cuando llegué a San Mateo, lo hice buscando tranquilidad. Había perdido a mis padres hacía poco, y la idea de trabajar en un pueblo pequeño, lejos del bullicio de la ciudad, me pareció la forma perfecta de empezar de nuevo. Encontré empleo en la oficina de contabilidad de la carnicería de don Julián, un negocio que llevaba décadas sirviendo a los vecinos. Era un edificio viejo, de ladrillos oscuros y ventanas pequeñas. Su interior estaba siempre limpio, pero el ambiente era pesado, como si las paredes guardaran demasiados secretos. Don Julián era un hombre corpulento, con una voz profunda y manos enormes. Era amable, pero tenía una frialdad que te hacía sentir que no debías hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, lo que más llamaba la atención no era él, sino la historia de su amante. La leyenda era conocida por todos. La mujer había llegado al pueblo hacía más de 20 años, una noche en la que una tormenta feroz azotó los campos. Se decía que apareció descalza, cubierta por una capa negra que la hacía parecer una sombra. Nadie sabía su nombre ni de dónde venía. Don Julián, que por aquel entonces era más joven y vivía solo, la acogió en su casa. Pronto comenzaron a verse juntos en el mercado, y aunque la gente del pueblo evitaba mirarla directamente, no podían evitar hablar de ella. Es hermosa, pero da miedo, me dijo doña Eulalia, una anciana que solía venir a la carnicería todas las semanas. ¿Por qué dicen eso?, pregunté, más por curiosidad que por interés real. Por sus ojos. Negros como el abismo. Cuando te miraba, sentías que veía más de lo que debía. Con el tiempo, según contaban, cosas extrañas comenzaron a suceder en el pueblo. Los animales morían en los establos con marcas extrañas en sus cuerpos, las cosechas se arruinaban, y los niños decían ver sombras moverse entre los árboles al atardecer. Algunas mujeres comenzaron a tener sueños con ella, sueños que las dejaban agotadas y con un miedo inexplicable al despertar. La mujer desapareció tan repentinamente como llegó. Un día simplemente no estaba, y aunque algunos sospecharon que don Julián sabía más de lo que decía, nadie se atrevió a preguntarle. Pero su ausencia no calmó las cosas. La carnicería, el lugar donde ella había pasado tanto tiempo,
parecía estar maldita. Los clientes decían que sentían miradas cuando estaban allí, y algunos aseguraban escuchar risas o susurros, aunque no hubiera nadie más presente. Cuando empecé a trabajar, no creía en esas historias. Pensé que eran supersticiones de un pueblo aburrido. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a suceder. La primera vez que lo noté fue una noche en la que me quedé hasta tarde revisando los libros de cuentas. Estaba sola en la trastienda cuando escuché un ruido en el sótano. Parecía un susurro, bajo, casi imperceptible, pero constante. Pensé que era el viento, hasta que escuché lo que parecía una risa, ahogada y distante. Me levanté para investigar, pero cuando me acerqué a la puerta del sótano, un frío indescriptible me recorrió el cuerpo. Era un frío que no venía del clima, sino de algo más profundo, algo que sentí en los huesos. Esa fue la primera de muchas noches extrañas. Comencé a encontrar cosas fuera de lugar, cuchillos que se movían de un lado a otro, huellas de barro que aparecían en la trastienda, y en una ocasión, carne en la cámara frigorífica que no parecía provenir de ningún animal que yo conociera. Era oscura, fibrosa, y despedía un olor dulzón y nauseabundo. Una noche, cuando estaba a punto de irme, vi a don Julián en la carnicería, parado frente al mostrador. Estaba hablando con alguien que no podía ver, pero su tono era bajo, casi reverente. Me acerqué lo suficiente para mirar a través de la rendija de la puerta, y allí la vi. La mujer. Estaba de pie frente a él, con la misma capa negra que describían las historias, y esos ojos que parecían absorber la luz. Me miró directamente, y su sonrisa mostró dientes afilados, casi como colmillos. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche. Mi mente estaba en blanco, pero al día siguiente, al despertar, encontré un pequeño corte en mi brazo, como si algo me hubiera marcado. A partir de entonces, las cosas solo empeoraron. Las luces de la carnicería parpadeaban constantemente, los susurros eran más frecuentes, y una noche escuché pasos alrededor de mi cama, aunque mi puerta estaba cerrada con llave. La última vez que fui a trabajar, encontré un mensaje en la pizarra de la carnicería. No estaba escrito con tiza, sino con algo que parecía sangre: ella siempre regresa. Ese fue mi límite. Dejé el trabajo, empaqué mis cosas y abandoné San Mateo sin mirar atrás. Pero no importa cuánto huya, porque a veces, en mis sueños, veo su rostro, y despierto con el sabor metálico de la sangre en mi boca. La amante del carnicero sigue ahí, en algún lugar, esperando a quien se atreva a cruzarse en su camino. Hola, soy Amanda. Por los rincones olvidados del mundo buscando historias que pocos quieren contar. He visto y escuchado cosas que me han quitado el sueño, casas embrujadas, rituales prohibidos, misteriosas desapariciones. Pero nada me preparó para lo que viví en el pueblo de los almendros. Lo que encontré allí me dejó marcada de una forma que no puedo explicar y que dudo que alguna vez supere. Todo comenzó con una carta anónima. Era una hoja amarillenta, escrita a mano con una caligrafía torpe pero desesperada. Si buscas una historia de verdad, ven a los almendros. Pregunta por la amante del carnicero. Pero te advierto, no todas las verdades deberían conocerse. La curiosidad es un arma de doble filo, y yo no soy de las que se quedan con preguntas sin responder. Así que empaqué mis cosas y me dirigí al pueblo, un lugar diminuto perdido entre colinas y bosques espesos. Cuando llegué, entendí de inmediato que algo no estaba bien. Las casas eran viejas, de madera desgastada, y el aire tenía un olor extraño, como a hierro y humedad. Preguntar por la amante del carnicero provocaba dos reacciones: un silencio absoluto o miradas llenas de miedo. Era como si solo mencionar esas palabras despertara algo que el pueblo prefería dejar dormido. Después de varios intentos fallidos, un anciano me habló. Estaba sentado frente a su casa, tallando madera con una navaja oxidada. ¿La amante del carnicero?, repitió, con una mueca amarga. Si tienes algo de sentido común, te subirás al próximo autobús y te irás. Pero si insistes, ve a la carnicería vieja. Allí empezó todo. La carnicería estaba cerrada desde hacía años, pero seguía en pie, como un cadáver al que nadie se atrevía a enterrar. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, y la puerta, aunque encadenada,
tenía un hueco por el que podía asomarme. Lo que vi adentro no tenía sentido. El lugar estaba impecable, como si alguien hubiera limpiado esa misma mañana. Decidí investigar más, y esa noche me colé por una ventana rota. La primera impresión fue aún más inquietante. Aunque llevaba años abandonada, el aire no olía a moho ni a descomposición. Olía a carne fresca. Las mesas de corte estaban alineadas con precisión y los cuchillos colgaban de la pared, relucientes. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Explorando, encontré una puerta que daba al sótano. Bajé las escaleras con una linterna y el aire se volvió más pesado con cada paso. Abajo, había una habitación pequeña con paredes de piedra. En el centro, una mesa de madera vieja estaba cubierta de marcas de cortes profundos, como si alguien la hubiera usado durante años. Pero lo que realmente me paralizó fue un espejo en la pared. Era enorme, con un marco dorado ornamentado, y su superficie estaba cubierta de manchas oscuras que parecían sangre seca. De pronto, escuché pasos arriba. Congelé mi respiración, esperando que fuera el viento, pero los pasos eran lentos y pesados, como si alguien caminara con calma, sabiendo que yo no tenía a dónde ir. Subí las escaleras tan rápido como pude, pero cuando llegué al piso principal, no había nadie. Entonces lo vi. En el espejo detrás del mostrador, una figura femenina se movía. Era alta, delgada, y llevaba un vestido negro que flotaba como si estuviera bajo el agua. Pero cuando me giré para mirarla directamente, no había nada allí. A la mañana siguiente, encontré a una mujer llamada Rosa, una de las pocas personas dispuestas a hablar. Era la nieta del antiguo carnicero, don Mateo. Según ella, la historia comenzó cuando su abuelo contrató a una mujer llamada Clara para ayudar en la carnicería. Clara era diferente. No solo era hermosa, con una piel pálida y ojos verdes brillantes, sino que tenía una forma de moverse y hablar que encantaba a todos. Pero también había algo oscuro en ella. Los perros del pueblo le gruñían, las plantas a su alrededor parecían marchitarse, y las noches que pasaba en la carnicería siempre eran seguidas por días en los que el pueblo parecía estar cubierto por una sombra. Rosa contó que Clara y don Mateo se convirtieron en amantes, aunque él estaba casado. Pero lo que parecía una simple relación ilícita pronto tomó un giro siniestro. La carne de la carnicería empezó a cambiar. Era más roja, más jugosa, y la gente decía que tenía un sabor indescriptiblemente delicioso. Los clientes acudían en masa, y la carnicería prosperaba como nunca. Pero entonces comenzaron las desapariciones. Un niño, un hombre del mercado, una mujer joven. Nadie podía probar nada, pero los rumores apuntaban a Clara y don Mateo. La gente decía que las noches en la carnicería estaban llenas de gritos ahogados y que los cuchillos cortaban algo más que carne animal. Una noche, según Rosa, el pueblo decidió actuar. Un grupo de hombres irrumpió en la carnicería, pero lo que encontraron nos dejó aterrados. Clara estaba en el sótano, de pie frente al espejo. Su reflejo no coincidía con sus movimientos. En el espejo, estaba sonriendo, con los ojos completamente negros. Cuando los hombres intentaron atraparla, las luces se apagaron, y cuando volvieron, Clara había desaparecido. Don Mateo murió poco después, y la carnicería nunca volvió a abrir. Después de escuchar la historia, regresé a la carnicería esa noche, decidida a enfrentar lo que fuera que estuviera allí. Bajé al sótano de nuevo y me paré frente al espejo. Mi reflejo estaba allí, pero algo no estaba bien. Parecía moverse un segundo más tarde que yo, como si no fuera realmente mío. ¿Quieres saber la verdad?, susurró una voz detrás de mí. Me giré y la vi. Clara estaba allí, con su vestido negro, mirándome con esos ojos oscuros. No me moví. No podía. Ellos me traicionaron, ¿sabes? Yo solo quería compartir mi don. Pero los humanos siempre tienen miedo de lo que no entienden. Antes de que pudiera responder, Clara levantó una mano, y el espejo comenzó a brillar con una luz roja. Sentí que algo me arrastraba hacia él, como si el vidrio fuera líquido. No recuerdo cómo escapé,
pero cuando desperté, estaba fuera de la carnicería, con marcas de cortes en mis brazos y piernas. Desde entonces, no puedo mirar mi reflejo sin sentir que algo está mal. A veces, cuando paso frente a un espejo, veo su rostro detrás del mío, esperando el momento perfecto para regresar. La amante del carnicero no ha desaparecido. Solo está esperando a que alguien más sea lo suficientemente curioso o estúpido para buscarla. Y si eres tú, te advierto, los espejos no siempre reflejan la verdad.